Bueno, bienvenidos a un episodio más de El Camino Largo y esta vez con dos invitados muy especiales. Primero, Tony desde España, Tony Espigares, ahora nos contará un poquito quién es, para quien no lo conoce, cómo es su historia. Y bueno, mi esposa Tami, que es co-host por primera vez en este podcast, porque es un episodio especial y sentí que era muy importante compartirlo con ella para que la entrevista sea fluida y podamos tener las mejores enseñanzas posibles. Así que Tony, aquí hay una audiencia que es América Latina, o sea, hay una mezcla de habla hispana con también gente de Brasil, pero haremos en español. Sé que trabajas mucho en América Latina también con tu público, pero me gustaría empezar brevemente quién es Tony Espigares, tu historia. Sé que hubo un episodio marcante en tu vida en Brasil, que es justamente donde estamos aquí, de donde estamos grabando este podcast. Entonces siento que es importante tener esa idea para ir conectando los puntos y luego entramos en lo que es la construcción de una vida extraordinaria, como tu roadmap de que hoy seguís en tu línea de trabajo. Personaje, ¿no? Porque al final Tony Espigares es un cúmulo de experiencias, de hábitos, de situaciones, de vivencias, ¿no? Como tú bien dices, hace unos años tuve el llamado de que hay personas que lo tienen con una pérdida y otras personas que lo tienen con una ruptura. Yo lo tuve con la ruina, y en esa ruina pues tuve que huir. Siempre comento la palabra huir porque cuando estás en un estado de estrés prolongado, el cuerpo lo que quiere es correr, luchar o huir, ¿no? Y en mi caso, lo único que me quedó fue huir y huir a Brasil. Y en esa aventura, en esa ruina, empecé a estudiar mucho porque había gente que triunfaba y gente que trabajaba, porque me consideraba una persona viva, donde siempre había sido muy emprendedor, nunca me había dado miedo tomar decisiones un poco más arriesgadas. No quería una vida muy cómoda, pero sí es verdad que una serie de decisiones, de formas de pensar, de sentir, me llevaron a ese lugar. Y ese fue mi llamado, ¿no? Y desde ese lugar de perderlo todo, de perder la casa, de perder mis empleados o de perder mi prestigio que en aquel momento tenía, me di cuenta de lo que había creado había sido una máscara o un personaje para encajar en una sociedad que realmente tampoco es que me hiciera excesivamente feliz, sino que me definía por unos paradigmas o unos patrones del entorno, ¿no? Y en esa ruina pues empiezo a indagar en mí y empieza un poco un trabajo de matar a ese Tony Espigares antiguo y convertirme en otro donde la vida es más disfrute, más flujo, más pasión, otra totalmente diferente, ¿no? Muy bueno, Tony. Y en ese camino, que también lo comparto, yo recientemente, bueno, estuve en un retiro de Joe Dispenza hace un par de años, a partir de ahí que empecé a entrar en contacto con tu contenido, en las meditaciones traducidas al español, que eras el referente número uno global desde ese lado, y me pasó algo muy parecido, que fue Sí. hacer como una especie de clic interno de sentir que estaba en piloto automático, que estaba como apagado, como que estaba ejecutando mi vida paso a paso y no la estaba diseñando, no la estaba pensando. Tenía como un modelo de inteligencia de la carrera corporativa, de seguir avanzando paso a paso, el puesto soñado. Y, y en un momento me planteé, digo, bueno, ¿realmente eso es vivir la vida de forma inteligente, plena, o tiene más que ver con tener la capacidad de diseñar la vida que uno quiere vivir y ejecutarla y tratar de desapegarse de atender expectativas de otros?
y empezar a vivir la vida como uno la siente, ¿no? Como uno la quiere. No sé si fue algo similar que te sucedió o cómo fue tu camino para encontrar esa Muy verdad. parecido. Básicamente cuando vivo mi periplo por Brasil y vuelvo a Europa, seguía totalmente arruinado y, y vuelvo a emigrar, pero a Inglaterra por proximidad en España. Mi idea era aprender el idioma y irme a un lugar más cálido como Australia o otro lugar que no fuera el frío inglés. Em, y ahí, pues bueno, pues la vida me va poniendo determinadas cosas muy bonitas en el camino, como conozco a mi mujer, tenemos a mi pequeña bebé, luego mi segundo hijo, empiezo a trabajar en empresas más corporativas con unos ingresos más estables, puedo empezar a limpiar un poco toda la situación económica de ruina de España. Pero hay un momento antes de la pandemia que le digo a mi mujer que no quiero vivir una vida mediocre, no quiero vivir una vida en 9 a 5, que quiero vivir una vida extraordinaria, un poco lo que te pasó a ti, ¿no? Yo veía a la gente que se esforzaba por un aumento, por un nuevo puesto de trabajo, pero seguían comiendo en ese trocito en la cantina sin, con poca ilusión o ninguna ilusión y donde el éxito era el demostrar o el enseñar o el conseguir o el tener, ¿no? Y ahí, para mí, uno de mis referentes es el doctor Joe Dispenza y yo creo mi canal de YouTube pensando que nadie va a verme. O sea, yo lo que quería era que hubiera un récord, una grabación de lo que iba a hacer para crear esa vida extraordinaria. Llevaba mucho tiempo, había leído cientos de libros, había interiorizado un montón de conceptos, pero me tocaba como ponerlos en marcha y empezar a hacer, como yo siempre digo, remangarme y hacer el trabajo, ¿no? El meditar a diario, respiraciones, el observar cómo se me iba la mente al personaje antiguo, ¿no? Cómo hacer. Entonces empiezo a crear meditaciones en YouTube que eran para mí y se dispara un poco el canal y a partir de ahí empiezo a seguir evolucionando en mi persona y también evolucionando en la forma de entregar, porque no puedes dar lo que no eres. Entonces me agarro a diferentes maestros y empiezo a experimentar una evolución en mí que me lleva a poder vivir, experimentar, crear y transmitir lo que es una vida extraordinaria y como yo con diferentes pasos he podido ir llegándola, ¿no? Pero no, lo que tú me comentas no es algo aislado. La gente vive muy de forma automática, siguiendo un patrón establecido de una estructura de lo que debería o de lo que no debería de ser, ¿no? Y muchas veces hay un momento en la vida que dices, ¿y realmente esto es la vida? ¿Esto es lo que quiero, no? Así que por eso muchas veces entran los lugares, entran las depresiones, entran las rupturas, entran determinados hitos en la vida que te hacen replanteártelo todo, ¿no? Y Tony, tenés un concepto y un libro, escribiste un libro alrededor de ese concepto que es gafas rotas. ¿Qué sería? ¿Qué simboliza ese concepto de gafas rotas o lentes rotos? Aquí en Latinoamérica, gafas sería lentes. Eh, en los últimos años, en los últimos 5 años, mi vida ha dado un vuelco existencial, ¿no? De vivir o de trabajar en un mundo corporativo a vivir de mi pasión, ¿no? Que es ayudar a la gente a que haya una transformación interna, ¿no? Y el año pasado me dieron la oportunidad con el grupo Penguin de escribir un libro y en la primera entrevista me hablaban de que no querían otro libro más de meditación y yo dije, perdona, yo no quiero hablar de meditación, bastantes hago en el canal de YouTube. Entonces, uno de los conceptos más importantes que para mí es que en ese momento de ruina, la vida que ves o la vida que normalmente ve la gente no es real, es un filtro, le puedes llamar lente o le puedes llamar porque tu cerebro interpreta lo que está experimentando eh, en función de lo que has vivido, de tus experiencias, de tus traumas, de tu pasado, de tus familiares, de tu entorno, del tiempo, y entendiendo que lo que experimentas no es real y luego la ciencia te desvela que lo que realmente ves es un porcentual muy chico porque tus 5 sentidos no tienen capacidad de percibir todo lo que no es, bueno, dicen que hay
99,999% de una realidad que somos incapaces de percibir y que lo que vemos es simplemente un porcentual de entre el 1 y el 3%, ¿no? 0,0003, ¿no? Muy poquito. Entonces, entendiendo que lo que vemos no es real, lo que vemos entonces es el reflejo de lo que somos. Entonces, lo que estoy viendo y experimentando es algo interno, ¿no? Entonces, la gente quiere cambiar de forma externa, pero el reto aquí es que hay que cambiar de forma interna para que haya un cambio en tu realidad. Entonces, Gafas Rotas el libro nace un poco desde ese concepto de cómo puedo empezar a ver la vida desde otro lugar, desde un lugar más bondadoso, más amable, más abundante, más expansivo, más conectado, donde el personaje o el ego no tiene tanta cabida, sino que tiene más cabida el ser, ¿no? Mi esencia, mi alma, mi luz, lo que vine aquí a jugar y a experimentar como parte de algo más divino, ¿no? Excelente. ¿Tami? Eh, y vuélvelo un poco para tu vida con ese concepto de la sombra y la luz, ¿no? ¿Cuáles fueron las sombras que tú miraste, que tú viste en ese momento y que pensaste, yo tengo que cambiar acá, eso que tengo que cambiar para que pueda lograr una vida extraordinaria de verdad? ¿Cuáles fueron las sombras? Me gusta que me hagas esta pregunta porque por mucho tiempo cuando yo llego a Inglaterra, meto en una mochila un montón de personajes de mí que no me gustaban, ¿no? Estaba el personaje más fiestero, el más travieso, había un montón de personajes míos que no quería que volvieran a experimentar y muchas partes de esa sombra que las metí como, por decirlos, en una mochila. El problema de meterlas en una mochila es que explotan y salen de forma cuando menos lo esperas, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta en la segunda fase es que tenía que integrar esas sombras, que tenía que llenarlas de luz, ¿no? Y tenían que ser integradas, pero también amadas, ¿no? Para que hubiera un cambio y una evolución, porque cuando hay luz, la sombra es parte de ti, es parte de tu autenticidad y es parte de tu esencia, ¿no? Pero cuando la rechazas es cuando está el problema. Entonces, en ese proceso lo que fui dándome cuenta de una serie podríamos decir, de hábitos, de pensamientos, de creencias, de reacciones, que no me llevaban a ser o a experimentar la vida que quería, ¿no? Entonces, mm, yo siempre digo que las sombras eh, hay que integrarlas desde un lugar de total amor y compasión, y cuando lo haces desde la luz, dejan de ser sombras, son partes de ti y las integras desde un lugar muy amoroso y las ves cuando tienen que salir y dices, está perfecto, tienes tu ratito de gloria, voy a sufrirlo, voy a experimentarlo, voy a transitarlo, pero desde un lugar de verdad y de no de esconderla, ¿no? Porque es lo que hace muchísima gente. Exactamente. Muy bueno. Y Tony, siguiendo con los pasos de lo que he aprendido de tu metodología, luego de esa primera etapa de las gafas rotas, de darse cuenta que no vemos la vida como es, sino como somos nosotros, y hay muchas capas en el medio hasta poder ver con más claridad. Incluso así vemos un porcentaje muy reducido, como comentabas, si nos vamos a un universo cuántico, bueno, siguiendo con lo que hemos aprendido con Joe, ahí es como que te explotas la cabeza, decir, bueno, no sé, realmente este mundo 3D es una parte muy, muy reducida de todo lo que hay. Claro, me pongo a pensar en en el universo, en toda la inmensidad que nos rodea, ¿no? Y eso a mí me ayuda mucho a veces cuando tengo un problema. eh, Me ayuda como a ponerlo en su lugar y a reducirlo. Digo, bueno, a ver, soy una partícula en un universo mucho mayor y hay cosas que realmente no controlo tanto, y poder tener en cuenta eso. Pero en cuanto a mirar el origen, que era como el segundo paso, eh, me resuena mucho eso de entender nuestro origen, ¿no? Nuestros comportamientos. Que en mi caso,
haber nacido, ser hijo de padres que se divorciaron cuando yo tenía 5 años, con un determinado contexto familiar. Trabajaba mucho, mi padre médico, mi madre psicóloga, todo el tiempo en consulta. Eso hace que tenga una vida muy autónoma, muy independiente ya desde chico, como que hay una serie de cosas que estaban envueltas. Se respiraba un ambiente de poca conversación en mi casa, un tono a veces un poco hasta depresivo por esta situación de la separación. Entonces todo eso construye una personalidad, construye un camino que después te va guiando. ¿Cómo conectás en tu caso eso de mirar el origen, ¿no? ¿Qué es para ti ese paso hacia esa vida extraordinaria para entender cómo componerla? Muchas veces la ciencia nos dice que estamos interconectados a 3 generaciones. Yo creo que estamos interconectados a muchas más, pero eh, a nivel epigenética, lo que mis abuelos o mis bisabuelos no resolvieron, yo no puedo sanarlo, pero es posible que se presente en mi realidad como un pacto leal, ¿no? En el libro hago mención de que yo tenía un pacto de ruina, no por mi madre, sino por una bisabuela que, bueno, pues por circunstancias de la vida, el marido se da cuenta de que está embarazada de otro hombre que había abusado de ella y la deja, y le deja todo el dinero, pero se lo deja a su hermana, y su hermana se lo queda y no se lo da a mi abuela y a mi bisabuela, y cría 5 niños en absoluta ruina, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que hay un pacto tuyo que es leal de forma inconsciente, que cuando lo descubres hay un cambio en tu patrón y el dinero empieza a fluir desde otro lugar, cuando entendemos que estamos interconectados, y en el libro lo explico como un aguacate, que el hueso soy yo, que la pulpa es mis padres y que las cáscaras serían mis abuelos, y que los secretos, los abusos, lo, todo lo que no se resolvió en ese periodo de vida, de alguna forma tengo que resolverlo o yo o mis generaciones posteriores. Entonces, es muy importante ir al origen, y del transgeneracional hay mucha información, pero también de tu infancia, o sea, desde los 2 hasta los 7 años, nuestra mente es como está en un estado, podríamos decir, de zeta, de un estado de ensoñación. Todo lo que nos dicen es real para nosotros cuando somos pequeñitos. Entonces, evidentemente, no es lo mismo criarte en un entorno totalmente afable, con muchísimo amor, muchísima comprensión, con muchísimos estándares de valores, límites y demás, que en otro lugar donde te crías solo, o padres o familias disfuncionales, o situaciones más difíciles, o donde el dinero en tu casa ha sido fuente de pelea y de discusión, o donde el amor siempre había que pelearlo porque papá nunca estaba, ¿no? Entonces, evidentemente, entendiendo un poco el origen, puedes entender quién se formó, y entendiendo un poco los pactos de lealtad ciegos que tenemos, es importante muchas veces soltar, sanar y solucionar cosas que de forma consciente no podemos llegar, pero sí de forma inconsciente, en estados meditativos, en respiraciones más profundas. Podemos tener un estado, un momento místico en el donde hemos liberado, sanado, trascendido algo que estaba todavía ahí, no sabíamos ni siquiera que estaba, pero repetíamos el patrón de forma repetitiva, cambiando escenarios, cambiando personas, cambiando situaciones, pero era el mismo patrón que no sabías por qué de una o de otra manera lo estabas repitiendo, ¿no? Y era por algo que había que sanar. Entonces para mí en este Vida Extraordinaria, pues siempre que empezamos a hacer un trabajo, vamos al origen, ¿no? Y al origen y para mí la herramienta de la respiración combinada con meditación, pues me ayuda mucho, o nos ayuda mucho, a poder llegar a lugares del inconsciente que de forma consciente no sabemos llegar, ¿no? Entonces, ahí también te das cuenta en algún momento meditativo cómo en el vientre de tu madre te puede llegar una información del miedo que tenía, o de que eras el segundo bebé más cercano, ¿no? Y la gente te revela cosas muy interesantes porque te llega esa información, ¿no? Eh, y, pero es importante, mucha gente no se hace la pregunta de por qué soy así, ¿no? Si mis padres son disfuncionales, ¿y por qué peleo por el amor? ¿O por qué lucho? ¿O por qué estoy buscando un doble de mi padre sin darme cuenta cuando busco parejas, ¿no? Un montón de cosas que están ahí
y que las hacemos de forma inconsciente. Sí. Sí, esa es una pregunta que siempre me hago, que es cómo accesar esa información, ¿no? Porque hay dos cosas. Hay una dificultad natural, ¿no? De, primero, entender que eso es una verdad. Digo, una verdad de ese pasado que me impacta hoy, ¿no? Esa ancestralidad que me impacta hoy. Primero, ¿cómo me conecto con eso? Que sí, eso es verdad. Y después está, ok, eso existe, pero ¿cómo lo acceso? ¿No? Entonces, tú dijiste que podemos accesar con meditación, por respiración, y sí, para mí, súper. Entiendo y para mí está en mí eso. Pero como las personas que hoy no tienen acceso a eso, o no tienen acceso, tienen miedo, a veces un montón de dudas, ¿no? No. De, ay, yo no puedo hacer meditación, yo no sé hacer una respiración. Entonces, no, nunca voy a poder a conectarme con esa esencia o con ese pasado y, y me sanar hoy, ¿no? No sé, con las personas que tú tuviera contacto con esa, no sé, con esa idea o con ese pensamiento, ¿cómo se trata eso? El tema de ir al pasado es muy importante que lo hagas con un profesional. Muchas veces yo incluso no lo recomiendo y recomiendo que generen una nueva visualización, una nueva realidad y que empiecen a transformar su identidad en el nuevo ser que quieren convertirse y no entrar tanto en el pasado, porque el pasado te puede mover emociones, anclajes que se pueden incluso activar, ¿no? Entonces, yo no le recomendaría a nadie que lo hiciera solo o si lo hiciera solo, sobre todo que investigara muy bien, porque puedes abrir heridas que solo no puedes sostener o te puede hacer más daño que no haber investigado, ¿no? Entonces, el tema del pasado es algo muy delicado. Normalmente nosotros cuando hacemos una respiración o una meditación donde vamos a 3 estadios, a nuestra infancia, al útero o incluso al transgeneracional, le permitimos que a esa inteligencia ordene por nosotros. Nosotros nos rendimos. Hay una inteligencia mayor que lo creó todo y esa inteligencia nos permitimos que sane por nosotros. Em, pero hay muchísimas técnicas, ¿no? Si empiezas a investigar sobre el transgeneracional, simplemente por entender el secreto o el pacto, a veces hay una liberación kármica. A mí me ocurrió eso por primera vez, ¿no? Yo, al averiguar sobre un secreto familiar, simplemente me empecé a hacer como un árbol con las fechas, con los nombres, con las personas, por padres, madres, ¿no? Y empecé a hacer preguntas a determinadas tía, abuela, a gente muy mayorcita que me diera mucha información. El problema muchas veces es que hay gente que empieza a indagar y no tiene a esa persona donde preguntarle, ¿no? Y es difícil llegar a esos lugares. Pero si tienes a veces simplemente estás viendo fechas que se repiten, con nombres que se repiten, con situaciones que se repiten, y al descubrir el patrón, hay como, en mi caso fue como un clic en mí, hubo como Ujú. un escalofrío que dije algo se liberó. Y se liberó tanto que el dinero en mi vida, por ponerte un ejemplo, empezó a Sí, entrar de forma mucho más fluida, inesperada. inesperada y de fuentes por diferentes ingresos, ¿no? También es verdad que yo he sido muy friki de hacer de todo, ¿no? Desde Reiki, constelaciones familiares. Hubo una Sí. terapia que hice con unas varillas donde encontré una señora anclada en mi pecho, ¿no? Y describiéndole esa señora colgada en mi corazón en un estado de trance, se lo contaba a mi madre y me decía, esa señora es Mamá María, ¿no? Imaginaros a nivel, cuando puedes entrar en lugares, a veces necesitas a alguien de la mano que te diga, oye, abrázala, perdónala, libérala, sánala, porque te Exacto. está Ujú. sanando a ti, ella ya hizo su trabajo, ahora el que tienes que sanarlo eres tú, ¿no? Entonces, a veces es recomendable, cuando vas al pasado, ir con alguien que sepa, porque puede activar y puede
despertar cosas que no son bonitas y lo haces solo. Claro. Bueno, Muy bueno, sí, aparte en cuanto a constelaciones familiares y Reiki, bueno, también tiene la formación de Reiki, tiene como mucha habilidad, entonces es un terreno que manejamos bien, es la sanadora de la familia, nos aplica Reiki a mí, a nuestros hijos, así que es algo muy lindo. Em, Tony, hay una palabra que en algún momento escuché que me gustó, que es principio. O sea, el- todo, todo fin esconde un principio y todo principio tiene un fin. Y esto de cuando tenemos estos momentos de descubrimiento o cuando vemos que ya estamos, que, que- que- que tomamos conciencia de que estábamos viviendo en piloto automático, un desafío es cómo le ponemos fin o cómo dejamos morir determinadas partes para que otras puedan nacer, ¿no? Y cómo eso no es tan sencillo una vez que venimos automatizados a ejecutar una serie de comportamientos, de sentimientos que generan ciertas conexiones neuronales y es como que el cuerpo es como que nos empuja, lo que yo siento al menos, es como que me empuja hacia el ser que era y la meditación me lleva hacia el futuro que quiero construir. Pero la pregunta es cómo manejar la fricción. esa fricción, ¿no? Es decir, cómo soltar eso que era a pesar de tener esa inercia o ese empuje como de algo que quiere volver a su forma anterior para dar paso a ese nuevo ser, construido a partir de la meditación, de sentir que ya estás ahí, agradecer porque ya estás ahí, de alguna forma explicarle a tu mente de que esa es la nueva realidad que querés construir y al mismo tiempo no ser tan rehén del yo anterior, ¿no? Es muy bueno porque cuando haces preguntas a la gente y dices, ¿crees que tus pensamientos, tus emociones, tu frecuencia o tu forma de emanar información al campo está co-creando tu realidad? La mayoría de las personas te dicen que sí, que es así. Pero como tú bien dices, vamos encajando en determinados estándares en la sociedad en función del entorno, en función de lo aprendido, en función de lo experimentado y vamos creando la vida en función de una experiencia. El otro día hacía una introducción y decía que unos científicos estudiaron la probabilidad de que tú estuvieras en este plano, ¿no? Y la probabilidad entre linajes, experiencias, coincidencias, a nivel estadístico, era de una entre 400 trillones. Básicamente tú, yo y tu chica somos un milagro estadístico, somos algo que no debería de ocurrir, pero que ocurrió. Y en esa introducción hablaba de que qué hacemos con el milagro, el- con ese ser que vino a experimentar en este plano tridimensional. Pues normalmente gran mayoría de ese milagro se cree que no son suficientes para empezar y luego se van encajando en una identidad que es adicta a determinados circuitos a nivel cognitivo y a través también de determinados químicos a nivel bioquímicos y biológicos. O sea, nos hacemos adictos de, de algo que pasa de forma automática. Nos levantamos, miramos el teléfono, sabemos qué café vamos a tomar, el camino al trabajo si nos vamos fuera de casa. Y lo hacemos tan automático que vivimos siempre intentando correr para hacer lo mismo día a día, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que eres un milagro y que puedes literalmente cambiar tu estadio, pues todo cambia. Pero es verdad que hay que ir en el camino, como tú bien decías, dejar de vivir desde ese pasado a enamorarte de una nueva realidad que tú la co-creas. En vez de estar programado sobre tu pasado, es decir, voy a empezar a sentir mi nuevo futuro.
voy a empezar a sentir lo que quiero mantener. Si no tengo dinero, si soy una persona de mucha escasez, tengo que convertirme primero en un ser abundante, que independientemente del entorno, del país, de la situación económica, sea capaz de ver oportunidades donde otros ven problemas. Si quiero construir una vida donde haya armonía, amor, familia, tengo que construirme en un ser donde vea el amor como algo expansivo, ¿no? Entonces, cambias el paradigma de fuera a adentro, te haces el responsable de ti y de tu realidad, porque eres tú el que la co-creas. Entonces, muchas partes de esa identidad para co-crear un nuevo ser tienen que morir. Y tienes que entender que tú estás emanando información constantemente. Yo siempre digo, estás sintonizando en una radio. Ahora, ¿en qué radio estás sintonizando? Porque el espejo de tu vida es lo que te va a decir, oye, es que mi radio en el dinero me va muy mal, pero en el amor me va muy bien, en el cuerpo me va muy bien y en el tal, ¿no? Cada uno en su espejo de su realidad, de su vida, está viendo la frecuencia que sostiene con mayor tiempo. Entonces, para que haya un cambio, muchas partes de tu identidad que crean tu realidad tienen que cambiar, tienen que transformarse y tienes que observarlas y dejarlas morir porque no te ayudan a ser esa persona capaz, coherente, con certeza, expansiva, amorosa, creativa, que crea otro nuevo paradigma de vida y por ende otra nueva realidad. Y, y en esa transición, Tony, algo que a mí me cuesta, Tami lo tiene mucho más evolucionado, es entrar en ese vacío, entrar en ese silencio, en esa conexión con algo más grande, eh, y evitar que como le dicen los americanos, la monkey mind o la mente del monito que está ahí como trayéndote pensamientos todo el tiempo, porque hay que recordar que la mente funciona mucho más para protegernos, yendo a nuestro origen más primitivo, trata de evitar que lo desconocido, ¿no? Entonces se aferra a lo conocido porque es donde puede hacer su gestión de riesgo para tratar de mantenernos vivos y te trae como esos pensamientos o te trae como, no, bueno, eh, te saca de, ese, de esa conexión con algo superior. Entonces, para mí la meditación es como, por momentos, una lucha constante. Hay momentos que lo logro, sobre todo en retiros, como los formatos de Joe Dispenza, los formatos de 7 días que después podemos hablar un poquito más sobre los que tú haces, porque ahí entras como vas entrando como en un portal o en un camino, y se va dando más naturalmente. Ahora, en el día a día, ¿cómo, ¿qué aconsejarías para esa persona que logra estar pocos minutos en silencio y ya la mente empieza a jugarle en contra en ese proceso? Antes de entrar en temas de meditación, hay que explicar que la mayoría de las personas viven y experimentan la vida en un lugar de separación. ¿A qué me refiero con separación? El dinero está ahí fuera y tengo que ir a buscar. El amor está ahí fuera y tengo que exponerme, tengo que conocer. O sea, vivimos en una simulación de separación, de dualidad, de polaridad. Cuando empiezas a entender qué ocurre con la energía, te das cuenta de lo que dice la ciencia, es que hay una conciencia mayor, una matrix, un vacío, una vacuidad, una unidad a nivel científico, lo llaman campo cuántico, a nivel más místico Dios, o diferentes culturas. Al final, lo que la ciencia nos está desvelando es que hay una matriz que está interconectando y que esa energía, que son ondas, frecuencias, información, colapsa lo que consideramos como materia. Entonces, a mí me encanta jugar, como siempre digo, entre dos mundos. Saber jugar en el plano tridimensional, pero también jugar en el plano sutil. Hay una frase que me gusta mucho de Rumi que decía, trabaja tan duro en el mundo físico como en el mundo invisible, en el mundo sutil. Y el problema es que la mayoría de las personas, desde ese lugar de separación, se separan, se desconectan de esa fuente creadora, de ese origen. La meditación te da la capacidad para tocar la puerta y decir, oye, estoy aquí, creador, soy parte de ti, tú eres parte de mí.
Pero para llegar ahí, lo que la ciencia ha descubierto también es que tiene que haber una ausencia del yo, que esto los místicos lo explicaban muy bien. Lo que la ciencia ahora está diciendo es que tiene que haber una ausencia del tiempo, del espacio y de la materia. Tienes que entrar como pura conciencia, no puedes entrar como personaje, no puedes entrar como nombre, sesgo, edad, altura, pues solamente puedes entrar como lo que te creó, como energía. Y cuando vas a tocar la puerta al origen día a día, la vida empieza a cambiarte porque empiezas a tener sincronicidades, misterios. Y en la meditación, evidentemente, es la puerta. Cierras los ojos cada día, desconectas tus sentidos para conectarte con esa expansión, con ese origen, con ese campo. Y al final, lo que yo me he dado cuenta en el camino, que es una habilidad, igual que la gente puede correr una maratón de 42 kilómetros entrenando, tú puedes conectar en cuestión de microsegundos o segundos con esa vacuidad. Es como volver a casa. Yo siempre digo que es volver al origen. Al principio, evidentemente, tu mente, que tiene entre 70 y 90.000 pensamientos al día, te va a sacar y necesitas un retiro de 7 días para entrar. Pero hay un momento que cuando la práctica es tan habitual en tu día y cuando meditas de forma tan habitual en tu día a día, vives entre dos mundos. Y las sincronías, los milagros, las coincidencias, llegan de una forma totalmente mágica, porque el campo cuántico no opera como materia peleando con materia. El campo cuántico opera de una forma totalmente inesperada y expansiva que te sorprende. La gente piensa que son milagros. Está cambiando la materia desde lo invisible, desde lo sutil. Pero es verdad que tienes que volver a reconectar. A mí me gustaba mucho una frase de Mozart que decía: yo no creé la quinta sinfonía, yo la descargué, yo la copié. O sea, la Ujú. gente, cuando está muy conectada con ese campo, la información baja, tú eres canal. El juego aquí es quitarte de la ecuación y permitir que seas más canal y que la información te llegue de forma más continuada y que te pongas desde un lugar de servicio, no de necesidad. Cuando cada día operas desde un lugar de unión, de conexión, de expansión, no necesito nada fuera porque lo tengo todo dentro, hay un cambio de vida, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de ya estás completo, no necesitas nada fuera. Entonces, para mí, ir al vacío, ir a la vacuidad o ir al origen es parte de mi vida y desde ahí también le digo a ese campo sutil que quiero, con una intención muy clara, con emociones que quiero experimentar en mi futuro. No espero que el evento, la situación o el entorno me premie con eso que tengo que sentir. Empiezo a enseñar a mi cuerpo a sentir bondad, compasión, expansión, gratitud, dignidad, valía, coraje antes de que el evento ocurra. ¿Qué ocurre? Que cambio mi estado, mi química interna, mi frecuencia, sostengo una frecuencia totalmente diferente, alineada con lo que para mí es verdad, con lo que para mí es auténtico, no lo que el entorno o la situación o el paradigma o la política dice que es correcto o no correcto. Entonces, cuando tú tienes una frecuencia limpia, el universo te dice, porque él te va a dar más de lo que tú estás emanando. Yo siempre digo que el universo o el campo cuántico te ama de forma incondicional, no pone condiciones. Así que si tú vivirás en miedo, te va a poner situaciones más de miedo. Si vivirás en carencia, te va a poner más Mm. situaciones para que llegues a final de mes sin dinero. Te va a dar más de lo que tú estás emanando ahora. Lo difícil es cambiar la frecuencia. Ese es el punto, creo, porque hoy vivimos en una frecuencia que es una frecuencia tóxica, creo. No sé calificar cuál es la frecuencia, pero no es una frecuencia tan positiva como debería ser. Entonces, por eso que creo que las personas tienen una dificultad tan grande para accesar ese ser, ¿no? Ese interior. Y viven tan al exterior, 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 que eso provoca ansiedad, provoca la tensión de tener que ser algo que no soy, para poder vivir en un ambiente, en un ecosistema que es otro, que no es el mío de verdad. Y ahí creo que está la dificultad de las personas, eh,
lograr meditar de verdad y accesar el vacío, el vacío que hace la posibilidad de creación, ¿no? Y, y- y, mm, y empieza esa fricción que Ernesto nos dijo de ir y volver, y después es un músculo, ¿no? Como si fuera un ejercicio de verdad que tiene que hacer con frecuencia para poder entender cómo lograr estar en otro estadio, como en otro, en una otra frecuencia. Eso va bajando, 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 hasta que logras, hasta que llega y cambias, ¿no? Y creo que sea un poco de ese el camino que se debe percorrer. Exacto, al final el trabajo es, como tú bien dices, calmar el ruido, armonizar el cuerpo, dejar de vivir desde un estado de supervivencia y vivir desde un lugar más armónico, coherente, de creación. em, y poquito a poco ir elevando tu nivel de conciencia, dejar de luchar, de pelear. Hay un libro de Hopkins que me gusta mucho, El poder frente a la fuerza, ¿no? La mayoría del humano trabaja en el 3D con el sacrificio, con el esfuerzo, con la lucha, con la caza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuando lo haces de forma recurrente, con disciplina, pues funciona, ¿no? Porque al final Eso. estás utilizando todos tus recursos, pero hay otra forma de crear, hay otra forma más de conexión. Te vuelves un imán, te vuelves magnético. Yo siempre decía que antes, cuando me arruiné y lo perdí todo, era la mierda que atraía las moscas, y ahora me he convertido en el jardín que atrae las mariposas. Soy el mismo y son dos diferentes insectos, pero uno empieza a traer cosas bonitas. El otro repele cosas bonitas y lo único que trae es problemas. Y lo he podido experimentar en diferentes fases de mi vida, ¿no? Pero al final es un trabajo de observación constante, de entender el personaje, de ver todas las limitaciones que tenemos a nivel de creencias, a nivel de limitaciones, ¿no? Y ir dando saltos cada día a lugares muy desconocidos, que a veces asustan mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi primer retiro en Colombia, decía, como no salga bien, me voy a gastar $15,000 y no sé si alguien va a venir, ¿no? Y vendimos todo y fue sold out, ¿no? Pero tienes que ir a lugares donde esa conciencia se va expandiendo, ¿no? Y aprendiendo en el camino a fluir y a disfrutar. Se lanzar. Ese último punto que tocaste, Tony, me generó una conexión importante, sobre todo para el momento que yo estoy transitando ahora de punto de inflexión. ¿Cómo manejaste ese miedo o esa duda quizás que al organizar tus primeros retiros y decir, uy, ¿será que va a venir alguien? ¿Voy a estar solo ahí? O mismo estando sold out, capaz que había una presión de, bueno, ahora que lo vendí tengo que entregar lo prometido. ¿Y qué será lo que el otro espera? Yo sé que tiene un poco que ver con lo que hablamos ahora de no mirar tanto desde la dualidad, sino que tratar de no estar tanto en la separación o en eso que te resta energía, pero me imagino que en el mundo 3D, para bajarlo un poco a tierra y ayudar a las personas que nos están escuchando y que se pueden sentir identificadas por estar viviendo un proceso similar o quizás están trancadas en que no se animan a dar ese paso por todos estos miedos que estamos hablando. ¿Cómo viviste esa transición? ¿Qué aprendizaje te generó? ¿Cómo lograste llegar a lo que sos hoy? Que estás muy consolidado en el rubro de retiros, pero me imagino que todo empezó por un día uno. Sí, el primero no fue en Colombia, fue en Málaga. Y fue como, bueno, hice varios con otros dos youtubers aquí en España, con Cristian Casamillana, que le mando un beso, y Respirando Azul Clarito con mi querida Marta. Hicimos dos retiros muy chiquititos, uno en el norte de España y otro en el sur de España, y para mí fue un aprendizaje, ¿no?
Pero me lancé a hacer uno solo aquí cerquita de casa, en Málaga. Eh, y también hicimos un sold out y empezó a venir mucha gente vino gente de Miami, de Colombia, de Perú, de México, y me di cuenta del potencial que había con el tema de las redes y dónde podíamos llegar, ¿no? Evidentemente, todo lo nuevo te crea incertidumbre, te crea duda y te crea miedo, pero también yo siempre digo que la práctica hace el maestro. Yo cuando empiezo a meditar con un micro tipo esto, eh, eh, con una vocecita que a veces escucho las primeras y me río como tan indefenso, tan inseguro, me estaba exponiendo a, una, a un mar de internet con críticas y demás. Pero cuando repites y haces más de 1000 meditaciones, defines algo que yo llamo maestría. No porque te lo creas, sino porque lo has hecho tanto que manejas, modulas la intención que le pones, el amor, la emoción, te vuelves, por decirlo, un maestro, ¿no? Entonces, yo lo que me di cuenta en cada retiro, que lo que tenía que era fiel era a mí, tenía que ser fiel a mi autenticidad. Yo no soy doctor, yo esto siempre lo he aprendido como un hobby, como un experimento para vivir una vida más extraordinaria y tenía que entregar algo que para mí fuera factible y funcional desde un lugar real. No podía dar lo que no era. Entonces, evidentemente en los primeros hay mucha incertidumbre, mucha duda, pero vas dando pasos y te vas dando cuenta. Yo tengo gente que es tripitidora. ¿Qué significa esto? Ha venido a 4 retiros, ha estado en México, en Colombia, acaba de volver a España y ahora viene a Perú, que vamos a final de año. Entonces dices, algo estaremos haciendo bien si hay gente que repite tanto, ¿no? Entonces, evidentemente la duda y el entregar, para mí siempre en los retiros da igual que haya 15 personas o que haya 70 personas, siempre hay muchísima adrenalina. Yo no consigo dormir bien en ninguna de las noches, pero eso me hace vivirlo desde un lugar de entrega, de rendición, de dar lo mejor de mí, de permitir ser canal y quitarme de la ecuación para que haya en la persona una transformación, que las meditaciones sean más profundas si cabe y que sea una experiencia, como yo digo, de una actualización del ser, de que te vayas y digas, wow, 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 la vida y lo que me estaba perdiendo, ¿no? Es lo que intento y por ahora, pues, evidentemente siempre hay muchas cosas que mejorar, mejor estructura, mejor todo, ¿no? Pero en el proceso y en el querer seguir evolucionando en cada evento, en cada retiro, en cada programa, pues te ayuda también a, a intentar ser mejor cada día, ¿no? Solo una pregunta. Sí, claro. Y las personas que van a los retiros, a las inmersiones, ¿tú ves como que hay un perfil, un, como si fuera una, no sé cómo decir, una, una identidad entre ellas, que es una Patrones comunes. padrones, como si fuera, sí En o el no? marketing se utiliza mucho la palabra de avatar, que a mí no me Ajá. gusta nada. Eh, Ujú. Básicamente, la gente que viene a los retiros es gente que está buscando, es gente que quiere salir de un patrón de vida que no le gusta. Porque normalmente el que empieza a meditar no empieza a meditar porque la vida le vaya de rosas, empieza a meditar porque le está doliendo la vida. Y le está doliendo tanto que no sabe qué hacer y empieza a meditar. Porque lo que está viviendo o lo que está experimentando no le está llevando a un lugar y dice, tengo que hacer algo. Me han dicho que la meditación. Entonces, normalmente la gente que viene a los retiros es alguien que ha empezado a buscar, que ha leído libros, que ha estudiado, que ha visto, que ha llegado en un momento de su vida o ha tenido un momento de dificultad en su vida, la pareja ha fallecido, ha tenido una enfermedad, algo que le ha llamado y ha dicho, algo tengo que cambiar si quiero vivir desde otro lugar. Entonces la gente empieza a meditar y cuando meditan, por ejemplo, en mi caso, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, crean un vínculo conmigo, como por lo que transmito, por lo que llego, ¿no?
Entonces, normalmente la gente lo que quiere es dar un paso más. Y cuando tú desconectas de tu burbuja de vida y te vas a vivir una experiencia en un retiro de 4 días, con gente que pueda hablar tu idioma, con gente que no te tienes que esconder de poder ser tú, sensible, humano, llorón, todo lo que vulnerable, em, pues la gente lo disfruta muchísimo, porque yo no puedo hablar con los papás de la recogida de mis hijos de este tipo de temáticas. Yo no puedo ir a un cumpleaños de mi hija Isabela con papás y Sí, hablar de una conexión con lo divino. No puedo, pero ahí los retiros desde te dan ese nada. espacio, ese espacio. Entonces, normalmente la gente que viene ahí es la gente que ha hecho un trabajo interno y que quiere eh, conectar. Y otra cosa que me he dado cuenta con el tema de los retiros es la energía del grupo. A nivel científico, cuando tú sincronizas corazones como uno, hay una expansión energética. Esto lo puedes experimentar en un concierto o Sí. en un campo de fútbol. La energía se vive desde otro paradigma, pero si aparte tú vas a un retiro donde estás hablando del poder de tu corazón, de tu campo electromagnético, de entrar en un estado coherente y te das información y la gente entra en ese estadio, lo que ocurre en los retiros también es muy mágico. Hay muchas sanaciones, hay muchas experiencias místicas, hay gente que sana desde un lugar muy bonito. Entonces, normalmente respondiendo a la pregunta que me dices, es gente que ya ha hecho un trabajo previo, aunque a Ujú. veces me sorprende, pues que viene el marido o viene la pareja de alguien que trae y también lo vive y lo disfruta desde un lugar maravilloso Claro, y sí, es muy hermoso. súper. Me acordé mientras los escuchaba de lo que yo sentí en el retiro de Joe Dispenza en México, ¿no? Primero. De estar como Mm, con gente que compartíamos una misma intención, una misma curiosidad y, y pensaba en mi yo crítico, decir, uy, si me viera alguien del mundo corporativo, en aquel momento todavía como CEO de la multinacional, y era como esa dualidad, pero lo curioso es que después que llego a ese retiro, todavía antes de renunciar, me animo a aplicar dinámicas con el equipo de iniciales, de respiración, de unas pequeñas meditaciones y hacer como retiros eh, con mi equipo fuera de la empresa. Y hoy en día es lo que más me reconocen y me valoran cuando hablo con ellos. No es la meta o la... Hubo muchos logros del mundo corporativo en su lenguaje financiero y de resultados y de crecer la compañía y de crecer la gente, que era a mí en el fondo lo que me motivaba, era el crecimiento personal desde lo colectivo y cómo trabajar ese balance entre el logro colectivo y el logro individual. Pero siento, Tony, que el Y, mundo corporativo necesita más de este tipo de cosas, ¿no? Es como que esa historia de que uno tiene que dejar la vida personal de lado cuando entra a la empresa y transformarse en un avatar productivo y una pieza en un engranaje, ya se nota que no está haciendo más efecto. Cada vez más se ve gente o porque tiene un burnout o porque... Y no digo burnout, porque yo lo ponía de una forma como... En mi cabeza burnout era como un sinónimo de debilidad, un poco desde esa mentalidad productiva, corporativa. Y para mí burnout es como hoy en día, después que yo lo viví también, es como un llamado que tu cuerpo te hace. Decir, bueno, si tú no estás logrando ser consciente de que estás viviendo una vida que no te entusiasma, que ya no te pertenece, de alguna forma el cuerpo intenta darte señales y te empieza a hablar cada vez más alto. A veces se va a enfermedades mucho más graves, dependiendo del momento, ¿no? Pero tú también venís del mundo corporativo en tu pasado, ¿cuál es tu reflexión sobre cómo construir un nuevo mundo corporativo? Ahora con inteligencia artificial están habiendo muchos despidos, muchas situaciones que hacen que la gente tenga forzosamente que reinventarse. Entonces me parece un momento interesante en una línea histórica que requiere un repensar. ¿Cómo, me gustaría saber tu perspectiva sobre ese cambio?
Yo creo que lo que viene la gente ni se lo imagina. Viene un cambio de paradigma a nivel de inteligencia artificial, de relaciones, va a haber un cambio importantísimo y creo que el mundo corporativo evidentemente no se puede quedar atrás, ¿no? La salud mental, estamos en un momento de la historia donde tenemos más de todo. Si ponemos a mirarnos hace 50 años no había una ducha caliente y ahora una gran mayoría de la población puede darse una ducha caliente, que parece algo insignificante, pero no lo es. Estamos hiperconectados a un teléfono donde yo puedo hablar contigo en Brasil y yo aquí en España, o puedo conectar a nivel global con muchísimas personas. Eh, lo que antes necesitabas para crear una empresa en el centro de la calle mayor o principal, ahora mismo con cualquier terminal, un chico puede hacer más riqueza. Entonces, el mundo corporativo tiene que cambiar el patrón y el liderazgo y hacerlo desde un lugar más consciente, donde la gente produce no porque necesita producir, sino porque tiene una armonía interna y que en 3 o 4 horas es capaz de producir lo que cuando estás muy estresado necesitas 12 horas y tu mente no para. Entonces, l- mm, creo que no estamos preparados o la humanidad no está preparado para lo que viene y es muy importante que empiece a haber más conciencia y más evolución a nivel cognitivo, biológico, químico, de que el cambio es parte del proceso y evidentemente en las grandes corporaciones se, no se premia, no se premia, no se lidera desde un lugar de expansión y de crecimiento, sino al final solamente están los logros económicos, las ventas y las lead y todo lo que conlleva el mundo corpóreo, pero tienen que cambiar, tiene que haber un cambio de paradigma y de mentalidad que creo que nos está dando y como te decía, estamos en un momento donde tenemos más de todo, pero los índices de infelicidad, de depresión, de estrés, de separación son los más altos de la historia. Hay más dinero que nunca, pero la gente no llega a final de mes, el 70% de la humanidad no llega a final de mes y esto hay que darse cuenta de qué está ocurriendo. Tenemos más de todo, pero seguimos más infelices. Entonces, a nivel corporativo es una pata, pero a nivel global es importante darle una vuelta porque hay un fracaso como sociedad colectiva de que algo no está bien, no va bien. Sí. Sí, sí, me pregunto ahora escuchándote, ¿qué es lo que debe enseñarse en las escuelas? O sea, todo lo que hablamos hoy, que me pareció súper, súper interesante y siento que de alguna forma debemos amplificar estos mensajes para que llegue a más personas, pero cuando voy a la forma que somos educados, veo que no se toca nada de esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Como que no hay una alfabetización Emocional. emocional o cuántica o de entender un poco mejor em, para qué estamos y entender mejor este juego, más allá de una educación que viene de un sistema de revolución industrial, de crear empleados que sigan órdenes y mantener masas controladas. No quiero entrar en teorías conspirativas, pero bueno, es como una forma de cómo se fue dando todo. Ahora, por suerte, con mis hijos, con nuestros hijos, veo que ya hay en la escuela que van, hay un cambio en ese sentido, pero aún no se toca temas de meditación, de crear tu propia realidad, de tener una intención clara sobre la vida que querés vivir. Cómo ir tocando eso para poder realmente entender cómo encarnar tu verdadera identidad y qué camino singular seguir en tu vida y no ser un robot más o una pieza más en un mundo lleno de pilotos automáticos, ¿no?
Hay un estudio de la NASA que estaba buscando superdotados en el setenta y tantos y analizó, no sé si fueron más de 700 niños entre 6 y 12 años, y se dio cuenta de que el 98% de esos niños eran superdotados, eran genios, eran sabios. Lo que se dieron también cuenta es que conforme iban cumpliendo años, se iban desconectando de esa sabiduría, de esa conexión. Como tú bien dices, la escuela convencional educa masas para seguir un patrón adormecido, te desconecta de tu verdadera grandeza y de tu sabiduría nata. El trabajo aquí lo tenemos para conseguir que nuestros hijos y los hijos del futuro que sigan conectados, que no se desconecten. Mis hijos van a un cole privado aquí cerca de casa y me frustro en ocasiones de ver que se tienen que seguir aprendiendo las tablas de multiplicar o que el profesor le ha puesto un DOR porque no se sabe el 7 por 8 y yo diciendo con lo que está llegando de inteligencia artificial y mi hija con 6 años frustrada porque no se saben unas tablas de multiplicar que va a tener. Entonces, evidentemente, hay que haber tiene que haber un cambio de paradigma y de todo, ¿no? Pero lo que pasa que normalmente este tipo de cambios viene con revoluciones o con crisis muy grandes Grandes, ajá. eh, y muy poderosas. Entonces, aquí el trabajo más es interno. Yo a mis hijos le cuento cuentos donde llegamos a su corazón y en su corazón hay una luz que brilla y que brilla mucho y que lo de fuera es un reflejo de... Entonces yo intento de forma inconsciente ir dándole todos los mensajes para que sigan conectados con esa sabiduría innata, ¿no? Si su inconsciente desde los 2 a los 7 años son esponjas, pues mi responsabilidad y mi trabajo es educarlos como que son ricos, no ricos de abundancia, sino que tienen la capacidad de sostener una, un estado del ser donde son abundantes porque tienen tiempo, porque tienen salud y verlo desde un paradigma de que hay muchas oportunidades fuera, ¿no? No verlo como que el dinero es dificultoso, malo, que no caen los árboles como nos enseñaron a tantos desde chico, ¿no? Entonces le estoy dando valores o estoy reprogramando su inconsciente para que cuando salgan a jugar la vida tengan capacidad de integrarse desde un lugar más expansivo y viendo más oportunidades. Pero evidentemente, como tú bien dices, los sistemas están caducos. La política está caduca, la sanidad está caduca, con tanta farma, donde nos, eh, vamos, la cantidad de pastillas que tomamos que solamente palian o ponen tiritas a determinadas enfermedades, cuando la sanación, la sanación se cura desde la raíz, es somática. Hay enfermedades que vienen desde un trauma interno y se materializan, pero la medicina convencional nos pone tapones o tiritas a lo que está reflejando el cuerpo. Entonces, yo creo que todo podríamos hablar aquí 3 horas, pero creo que tiene que haber un cambio muy grande y muy drástico. Pero bueno, nuestro trabajo diario está lo que pueda caber en nuestras manos y en nuestro mensaje, ¿no? Ir tomando determinadas acciones diarias para que eh, nuestra vida sea más maravillosa y más mágica y más expansiva, ¿no? Genial, Tony. Para quien nos acompañó hasta aquí, claramente quiere saber más de ti, cómo te encuentra, qué tipo de soluciones, qué tipo de formatos trabajás. Comentamos un poco lo de los retiros, pero me gustaría que si podés explicar hoy cuál es tu forma de agregar valor para este aumento de conciencia, desde qué tipo de formatos, lo que ya construiste, quizás hay algo en lo que estás trabajando y aún no lo has lanzado. Entonces, si podés hacer un doble clic ahí para que la gente que nos está escuchando también pueda saber cómo encontrarte, por ahí ir a un retiro y qué diferentes formas hay de entrar en contacto contigo. Bueno, lo bonito de mi apellido es que es muy poco común. Tony Espigares aparece, hay pocos.
Entonces, Tony Espigares va a aparecer YouTube, Spotify, mi web, las redes. Em, yo trabajo en dos campos, por decirlo de alguna manera, el online y el presencial. En el online, pues hay diferentes programas más sencillitos, como una reprogramación a nivel de inconsciente con hipnosis. Acabo de lanzar un producto que, me, que lo estoy disfrutando mucho, me apetecía hacerlo mucho, que se llama De la ruina a la libertad. Son 30 audios que te llegan a tu WhatsApp directamente con tareas, porque como yo viví la ruina, quiero que la gente viva desde un paradigma más libre, más próspero, más abundante. Salió hace poco, pero lo tenemos como en beta, solo la gente que entró lo está disfrutando. Y luego mi core del online, pues a mí tengo un método que se llama método Espigares, que lo que hacemos al final son 111 días de meditación y vamos por diferentes fases que un poco tú has ido explicando en el programa, ¿no? Pues te tienes que quitar las gafas con las que ves la vida, tienen partes de ti, tienes que observar qué estás repitiendo, qué necesitas cambiar, tienes que empezar a entender conceptos ya místicos y científicos para que jugar en ese plano más dual, más tridimensional y también en el campo sutil y empezar a co-crear desde, desde lo invisible, ¿no? Y poder vivir una vida extraordinaria porque estás completo. Pues no necesitas fuera nada, porque la gente que consigue muchas cosas fuera a veces se da cuenta de que se siente más vacío cuando consiguió el éxito que estaba esperando, pero la plenitud es algo que se cultiva, ¿no? Y luego, pues me encanta viajar por diferentes países y estoy haciendo cosas que siempre soñé. Ahora vamos a Perú, a Machu Picchu. Va a ser una semana de 7 días. Es un vórtice energético. Simplemente meditar ahí ya va a ser un verdadero regalo. Hacemos Camino de Santiago, volvemos a México. El año que viene tenemos Argentina, Chile, por España. Así que vamos fluyendo y disfrutando sobre todo. Ahora doy un parón porque llevaba como 5 meses sin parar y hasta después de septiembre, hasta septiembre no vuelvo a viajar para disfrutar más de la familia y de la presencia de estar en casa, pero ese es un poco lo que estamos trabajando ahora, en ayudar a transformar a seres humanos. Qué increíble. Me da una sana envidia ver tu camino. Me imagino el Tony de quebrado en Brasil, mirando al Tony de hoy y me emociona mucho ver ese proceso, poder a través de la conversación que tuvimos hoy ir desmenuzando y entendiendo cómo llegar ahí para no ponerlo como algo como si es fruto de la suerte o solamente algo aleatorio, sino que es algo que realmente se puede construir para quien está del otro lado, poder entender ese paso a paso, entender primero, ser consciente de que está mirando el mundo con gafas que están rotas y a partir de ahí iniciar el proceso. Y me da mucha felicidad ver que es posible construir ese camino y que lo financiero no es algo que está separado de esa realidad. Y incluso en lo financiero, hoy te debe ir mucho mejor que quizás en la etapa donde estabas en piloto automático, atado al mundo corporativo como si fuese la única opción. Y, y bueno, me genera como muy esa linda sensación de ver que el camino es posible y ayudar a encontrar ese paso a paso que es único para cada uno, ¿no? No quiere decir que haya que hacer un copiar y pegar de tu historia, pero sí entender la esencia de lo que tú viviste, que es poder realmente tener una intención clara, encarnar esa nueva identidad, a pesar de que el entorno, de que hay mucha cosa que estará contra inicialmente, pero transmitirle a la vida tu seguridad de ir por ese camino y crear desde lo sutil, vivir desde esa unidad para poder realmente ver eso como una unidad y no como una separación, ¿no? Gracias chicos, Ernesto, de corazón. La verdad que
Yo siempre digo que si yo puedo hacerlo, cualquiera lo puede hacer. En el camino vas definiendo habilidades, skills que te ayudan a ponerte al servicio. Y como tú bien dices, la vida se vuelve un regalo que no siempre es plana ni fácil. Evidentemente, todo tiene un precio que hay que pagar. Cuando me separo de mis hijos y tengo que ir una semana a Colombia, mi hija llora 2 días. Todos pagamos un precio de forma consciente o inconsciente, pero cuando estás... el otro día hablaba en una comida, me decía un papá de unos chicos, me decían, ¿harías lo que harías sin dinero? Y le dije, por supuesto, porque es algo que amo y algo que me apasiona. Entonces, es algo que para terminar la entrevista le digo a la gente que busquen cosas que les llene el alma, que le ilusionen, que le apasionen. No necesariamente tienen que ser el trabajo, pero sí que por la mañana te levantes desde otro paradigma, enamorándote de tu vida, de tu realidad y de la que estás creando. Que entiendas que eres el responsable de lo que estás viviendo, por duro que sea. Tu alma vino a experimentar determinadas experiencias a este plano, pero puedes cambiarlo en función de la identidad o del ser en el que quieres construir y crear, ¿no? Y que no hay límites, los límites los pone tu imaginación y tu emoción, así que a disfrutar y a crear una vida mágica. Eso. Mensaje, una reflexión final, Tami. Sí, para mí es una inspiración, ¿no? Porque es eso que siento que ahora me encuentro en un lugar de cambio, ¿no? De, de cambio fuerte y con mucha seguridad de que de una propuesta de verdad que, que está dentro y tiene que salir, ¿no? Con amor, con verdad y con, con interés, ¿no? Con presencia de hacer cambios, transformaciones. Y es eso, una inspiración. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Nos Tami. vamos Gracias, con, Ernesto. nos vamos con dos desafíos. El primero, traer a Tony a Brasil en algún momento. Yo Siento que es feliz. algo que ya siento que se va a dar y siento que es de alguna forma es como cerrar una especie de círculo que siento que inició en Brasil en tu caso, con ese quiebre y que se pueda dar en Brasil. Me parece que será algo mágico. Estoy seguro que va a ser así. Y ver la posibilidad de estar en Machu Picchu, que es un lugar que yo no he ido, Tami sí, pero me encantaría, creo que es en octubre, ver si se puede dar de estar ahí para vivir en carne Maravillas. propia todo esto que estamos hablando. Y bueno, ojalá que primero agradecerte, Tony, por tu tiempo, por estar disponible para este momento. Me siento honrado poder tener este espacio, también en compañía de mi esposa. Es algo muy mágico, es algo que me gusta y siento como que entro en flow en este tipo de situaciones. Así que agradecerte mucho y espero que el mensaje resuene y poder ser un granito más de arena en este universo para seguir despertando conciencia juntos. Eso. Gracias, chicos. Un honor y un placer compartir. Ahora a manifestar, ir a Brasil y verte en Perú. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Y bueno, Tony, cerramos. Agradecerte, bueno, nuevamente eh, y bueno, esas dos promesas. Tami está pasando por este proceso ahora, está iniciando un camino de empezar a grabar sus meditaciones en portugués. Un poco mucha gente la busca por eso, ¿no? Quiero aprender a meditar, quiero enseñarle a Qué mis bien. hijos a meditar. Así que bueno, por eso te estaba también consultando sobre herramientas que tú usabas. Está como empezando a aprender a editar, usando el audio y poniéndole la música para ir creando esa. Sí. No es fácil, no, no es fácil, porque yo estuve tratando de ayudarla y no es fácil. Todo consejo que tengas para principiantes será bienvenido porque bueno, y Lo también único que quiere te como, puedo decir, Tami, es paciencia, disfruta,
aprende, no te vas a hacer una idea lo que vas a aprender, ya no solo del hecho del dar o de cómo crear o del texto o de la respiración o de la modulación de tu voz. Para mí ha sido una verdadera aventura porque yo ahora me veo con las herramientas que manejo, con las capacidades, con seguir estudiando más sobre marketing y velo como, eh, hazlo como un juego y como un disfrute porque al final es la vida, ¿no? Sí, sí, Los es retos que eso. te vaya apretando, pues evidentemente pide ayuda. Yo, por ejemplo, ahora en el programa de La Ruina a la Libertad, yo lo hago casi todo, pero ahora estoy delegando la edición de vídeo, la edición de audio, porque me demoraba muchísimo y hay un chico pues que me lo está haciendo todo y es como, que, pero Una liberación. tuve que tirarme 5 años haciéndolo yo para poder delegarlo, ¿no? Entonces, Sí, eh, eh, ahora parece todo como un mundo muy grande, pero habrá un momento que tengas tanta capacidad, tantos conocimientos que que eh, ya solamente sale. efectivamente, lo que al principio te cuesta 3 horas, hay un momento que llegas y te salen en 10 Sí, minutos y dices, pero bueno, eso. porque al final vas, como hablábamos, pasas a la maestría, ¿no? Lo que Sí, necesitéis, aquí me tenéis. em, que disfrutéis mucho el proyecto, que no os apeguéis a los resultados del final, sino sí. al Ah, paso sí, eso diario, nunca. al Ujú. flujo diario, presentes, papás presentes, que sé que lo sois, y nada, un regalo haber estado con Sí, vosotros, chicos. muchísimas gracias. Muchas gracias, Tony. Un abrazo a ti, a tu familia y, como digo, ya Seguimos. manifestando esas dos promesas Próximos pasos. de traerte a Brasil y de poder estar si todo sale bien, en Machu Picchu. Trato hecho. Cuidaros mucho, chicos. Chao. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao.